Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodrilun. En este video vamos a estar probando cómo escriben y cómo acuarelan los rotuladores punta pincel Koi de la marca Sakura. Estos que vamos a probar son los colores pasteles que quizás recuerden del unboxing de Milby que subí un tiempo atrás. Si todavía no vieron ese video, les dejo aquí arriba el enlace para que puedan verlo. Y a los que les interese conseguir estos mismos rotuladores pueden encontrar el enlace en la descripción. Así es como se ven apenas los sacamos de la cajita. Hace mucho tiempo que quiero probar esta marca, así que sin mucho más pasemos directo al swatch. ¿Cómo escriben estos rotuladores? Para esta parte voy a escribir unas líneas con trazo fino, unas líneas con trazo grueso y dos de los trazos básicos que más me gustan hacer, que son el de ondas y el de bucles. Luego, al lado de cada uno de los colores voy a escribir el nombre en cursiva. Mientras termino de escribir todos los colores, les voy dejando unos comentarios sobre estos rotuladores. La primera impresión que tengo es que deslizan muy bien sobre la hoja, el trazo se siente suave. Luego, respecto a la punta, la ubicaría más bien tirando una punta dura que a una punta blanda. Para ponerlo en comparación, la punta de los Ecoline, los Tombow y los metalizados de Staedtler me parecen más blandas que la punta de los Koi de Sakura. Otro detalle a mencionar de estos rotuladores es que no traspasa la tinta al lado de atrás de la hoja. Dicho esto, pasemos a la próxima sección del video. ¿Cómo acuarelan estos rotuladores? En esta parte preparé de antemano un pequeño papel de acuarela donde escribí cada uno de los nombres de los colores pasteles. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar un pequeño cuadrado asegurándonos de dejar la mayor cantidad de pigmento posible y con el pincel con agua lo vamos a esparcir hasta el final de la hoja. Vamos a intentar que quede un degradado lo más parejo posible. Esto lo vamos a repetir para cada uno de los colores. Los primeros dos colores quedaron con poco pigmento en comparación a los demás, por lo que voy a darles una segunda capa para que queden todos similares. En mi opinión, los Koi acuarelan muy bien. Más adelante me gustaría hacer algún lettering con blending para ver cómo queda. Como pequeño clip extra, quería compartirles este fragmento que filmé cuando estaba realizando mis guías de lettering y caligrafía. En mi experiencia personal, me resulta más sencillo aprender los trazos con rotuladores cuya punta tienda más bien a ser una punta dura que a una punta blanda, porque me facilita el manejo del espesor de los trazos. Es por eso que rotuladores como los Koi, que les mostré durante todo este video, los Staedtler Pen 68 o los Big Intensity me parecen los ideales para los que estén comenzando a aprender caligrafía. Si quisieras aprender y practicar con la guía que ves en este video, ve el enlace que te dejo en la descripción. Ahora sí, con esto finalizamos la reseña y swatch de los rotuladores punta pincel Koi de la marca Sakura en sus colores pasteles. Me gustaría saber si ustedes también los tienen y qué les parecieron, o si les gustaría tenerlos, y cuál les gustaría que fuera el próximo producto del que haga una reseña. Como siempre, si les gustó y les resultó útil este video, recuerden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.